Buenas noches, señoras y señores. De entre todos los sentimientos, el miedo es uno de los más intensos. La crisis económica en la que estamos inmersos y la crisis, sobre todo sanitaria, ha proporcionado el marco perfecto para un recorte de la libertad. En el nombre de la lucha contra los bulos, ya saben, las fake news están cercenando la libertad de expresión e imponiendo una censura en las redes sociales. En el nombre de salvaguardar la salud, estamos geolocalizados. Y en el nombre de evitar los contagios, pues nos están imponiendo el pago con tarjeta en lugar del pago en metálico. Es decir, control de las opiniones, de las informaciones, de los movimientos y de las transacciones comerciales. Y todo eso pueden hacerlo por una sola causa, por el miedo, por nuestro miedo. A nadie se le escapa que el Gobierno está llevando a cabo una restricción enorme de la libertad de expresión, otorgándose el derecho a ejercer el control de las opiniones. Y se trata del mismo Gobierno que preside un tipo que no ha hecho otra cosa más que mentir y que preside un Gobierno cuyos componentes han hecho más o menos lo mismo que quienes les presiden. Vamos a ver algunas perlas de ese presidente y de ese Gobierno. ¿A quiénes se refieren ustedes cuando hablan de medios de comunicación a sueldo del Gobierno de España? Y hasta ahora no hay riesgo de infectarse, y menos de estas personas. Las estimaciones que de momento se están haciendo del impacto, del posible impacto de la enfermedad en la economía de nuestro país nos arrojan impactos poco significativos. Que estamos preparados para hacer frente a cualquier situación y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida. Solo tenemos 2 casos, pronto se va a levantar los 14 días de prevención que teníamos sobre los que repatriamos de Wuhan y desde luego por razones sanitarias no. Obviamente esto es una enfermedad, la gente tiene que preocuparse y tiene que tratar de no enfermar, pero sí estamos teniendo una preocupación excesiva a nivel poblacional. Estaba oyendo ahora algunas de las preguntas que planteaban en el reportaje que acabáis de poner y algunas de ellas yo entiendo que son lógicas, algunas otras son quizás un poco exageradas. Porque todos sabemos que este virus no entiende de territorios, pero sí entiende de clases sociales. Y la gente que está en una situación más débil, la gente que ha perdido su empleo, la gente que tiene dificultades para pagar el alquiler o para llenar una bolsa con alimentos básicos en el supermercado, no puede permitirse que haya un gobierno que no dé la cara. Bueno, pues ya ven ustedes, estos son los tipos que quieren controlar las informaciones y las opiniones. Es dudoso que nadie tenga el derecho a controlar todo esto, pero desde luego si alguien no lo tiene, son tipos como estos, presididos por alguien que no ha hecho, como digo, otra cosa más que mentir. O sea, Pedro Sánchez, un tipo que comenzó falseando su tesis doctoral, que ha continuado citando estudios que no existen, como los de la Universidad Johns Hopkins, como los estudios de Oxford, falsificando las cifras de la OCDE. Un tipo que no sabe cuál es el número de muertos, ni tampoco es capaz de decir cuántos son los test que se necesitan o que se han hecho. Un tipo que mintió acerca de su disposición a aliarse con Podemos, que era un asunto que no le dejaba conciliar el sueño por lo visto, y también a su rechazo a los nacionalistas, que son ahora su principal apoyo en el Parlamento. Este tipo es quien controla los bulos. En fin, es lo que hay. Y para hablar sobre este asunto, en el que hay algo que no cuadra, ¿verdad? Para hablar sobre este asunto tenemos, pues quizá la persona más indicada, que es don Alvise Pérez. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar Bueno, aquí. de don Alvise Pérez, si alguien no le conoce a estas alturas, que puede que alguien haya, pero en fin, diremos que si, no sé, que si Twitter tuviera cara sería la suya, ¿no? Porque Joder, qué horror. es un personaje verdaderamente de las redes sociales, es una persona, en fin, entregada a la defensa de la libertad y, bueno, eso le está costando dejarse algunas... Y por cierto, permíteme que te apostille. Es verdad, hay una verdad que se ha dicho Pedro Sánchez, es que dijo que con Podemos estaríamos en Venezuela, y la verdad es que en eso nos dijo la verdad. Vamos en eso acertó. Bueno, ¿sabe usted que en este momento probablemente sea la persona más, vamos a decirlo con algún eufemismo, más detestada por las terminales mediáticas del Gobierno y sus tontos útiles, que los hay? Lo considero un elogio, Paz. O sea, ser el tipo más odiado de quienes considero enemigos de la libertad en mi país me parece lo mejor que se le puede decir a un alma libre que pretende precisamente eso, ampliar la libertad de todos los que vivimos aquí. ¿Cuál le parece que es el estado de la libertad hoy en España, con todo lo que está pasando y con el control que se está ejerciendo exhaustivamente sobre las redes sociales, sobre todo? Pues mira, creo que es una conclusión a la que cualquiera puede llegar viendo los hechos. Los hechos son que tenemos al director operativo de la Guardia Civil diciendo que su trabajo consiste en reducir
opiniones contrarias al gobierno en redes sociales, etcétera. Hoy nos levantamos con la noticia del Mundo, del Confidencial en exclusiva, diciendo que hay más de una docena de policías nacionales investigando y monitorizando perfiles en redes sociales para evitar lo que incita, entre comillas, el propio medio, revueltas de la derecha. Y tenemos también pues a los verificadores como Neutral, Maldito Bulo, etcétera, intentando ya no solo seguir viendo qué opinamos o qué no opinamos, sino censurándonos, eliminándonos publicaciones, evitando que cualquier opinión contraria a las grandes agencias de noticias tenga algún tipo de cabida en las redes sociales, y básicamente haciendo con Internet lo que ya han hecho con los grandes medios de comunicación, que es expulsar de los canales televisivos y de las grandes agencias de noticias a cualquier disidencia política. Parece que han encontrado un mecanismo ese de la supervisión de los bulos para evitar que las informaciones no tengan el carácter unívoco que vienen teniendo en todos los medios de comunicación, convenientemente regados con el dinero público que el gobierno tiene, graciosamente les entrega, ¿no? Pero una información puede ser falsa y puede entenderse la necesidad de controlarla, al menos hay quien lo hace, no es mi caso, pero puede entenderse esa necesidad, pero las opiniones no pueden ser falsas, son opiniones, por tanto son puntos de vista y sin embargo se están controlando opiniones. Completamente, es que bajo esa perspectiva yo podría decir que el socialismo es un sistema absolutamente criminal y que cualquiera que defendiera el socialismo diciendo que es la odisea del bienestar social estaría mintiendo. Tengo derecho a prohibir el socialismo en mi país, tengo derecho a prohibir al PSOE o cualquier opinión, o hasta castigar con 5 años de cárcel, que es lo que en Globo Sonda el gobierno dejó caer hace apenas un par de semanas. Pues yo no creo que tenga ese derecho a censurar absolutamente nadie. Lo que me comentas son básicamente las verificadoras que están mediante acuerdos de copatrocinio con Facebook y ahora con Twitter y el International Fact Checking para coordinarse a nivel internacional. Es no solamente ponerte un sello, y esta casa lo conoce de primera mano porque no es la primera vez que a presentadores de esta cadena le ponen un sello de bulo en la cara, que habrá que ver hasta qué punto eso es un presunto delito de injurias o no, sino literalmente la muerte civil de todos aquellos que estamos intentando expresar esas opiniones. ¿Hasta qué punto una opinión es veraz o no? Claro. ¿Es un debate que tendrían que tener las propias verificadoras o es un debate que podemos tener la sociedad civil con libertad? Es un debate legítimo, pero es un debate que no puede venir marcado por la supresión de esas opiniones, que es de lo que se trata en definitiva. Aquí tenemos 3 verificadores, que son Maldita.es, Neutral y AFP. Correcto. Bueno, empecemos por Neutral. ¿Hace honor a su nombre, Neutral? Hombre, otra cosa es la que los telespectadores pueden llegar a sus propias conclusiones. Neutral es una sociedad unipersonal de Ana Pastor, cuyo principal pagador es una cadena de izquierdas que, en palabras de su propio líder, que es Ferreras, Antonio García Ferreras, dice que ellos están en la televisión por y para beneficiar líneas periodísticas de izquierdas o de centroizquierda, y cuando tu principal pagador es alguien que beneficia líneas de izquierda o centroizquierda, cuando la persona que registra el dominio de Neutral.es es un exalto cargo del Partido Socialista, cuando tu director de contenidos de Neutral es alguien ligado íntimamente al Partido Socialista, cuando la hermana de Ana Pastor es alguien que lleva toda su vida saltando de puesto de libre designación en puesto de libre designación del Partido Socialista, pues permíteme que dude que Neutral sea el nombre que pueda definir la actividad de esta agencia. Maldita.es quizás sí es más autoevocador. autoevocador. Es que esa es otra, Paz, es que claro, como son los únicos que se están moviendo porque parece que no tienen otra cosa que hacer, pues nos damos cuenta de que todas las verificadores de este país están con grandes egos de izquierdas. Maldita, el 80-85% de toda su plantilla son personas que vienen de la agencia, del canal de La Sexta. Han trabajado codo a codo durante años y han evolucionado laboralmente y ascendido laboralmente siempre dentro de la cadena de La Sexta. ¿Qué veracidad te puede dar un maldito bulo? Además, que si calculas cuántas noticias desmienten de la izquierda, cuántas noticias de la derecha, te das cuenta que desmienten hasta 3 veces más contra la derecha. ¿Es que el PP, Vox y Ciudadanos mienten 3 veces más que un mentiroso crónico como es Pedro Sánchez? Permíteme que lo dude. Claro, porque en Maldita.es está una persona que ofrece tantas garantías de respeto a la libertad
como es Antonio Maestre, ¿no? Bueno, Antonio Maestre, y ahora lo han quitado como asesor. Lo han quitado como asesor. Correcto, para intentar, y estas son palabras que ellos mismos han dicho, para intentar llegar a una vertiente ideológica más amplia. Es decir, de facto nos reconocen que desde sus propios inicios han estado favoreciendo líneas de izquierdas, pero oye, ciudadanía, no os preocupéis que a partir de ahora vamos a ser lo más neutrales posibles, etcétera, ya que nos han descubierto el negocio. Oye, mira, no, si desde tu propia fundación has estado atacando sistemáticamente ideologías que sean contrarias a la izquierda, la credibilidad que puedes ahora mismo ofrecerme no es, para mí al menos, no es válida en absoluto. También tendríamos que entrar en el debate de hasta qué punto este país necesita verificadoras. ¿Por qué no confiamos en la autoridad que nos brinda nuestra propia inteligencia como personas inteligentes y ciudadanos libres? ¿Por qué necesitamos que alguien nos diga esto es veraz o esto no lo es? Hombre, yo creo que hay una cosa, en fin, si uno cae en un delito de calumnias, de injurias, correcto, etcétera, pero eso ya lo pone la ley. Exactamente, ya está recogido en la ley, no tiene que haber nadie que verifique ninguna otra cuestión, exacto, ¿no? Es decir, es evidente que se trata de un mecanismo que han inventado para controlar las opiniones y para que ninguna sea excesivamente disidente de la postura oficial, ¿no? Y hay una asfixia real de la libertad en España. Estamos hablando con el vice, pero hablaremos inmediatamente también con otra persona que ha sufrido esa censura brutal, ¿no? Bueno, además usted ha sido testigo de clamorosas manipulaciones televisivas, algunas de las cuales ya ha relatado en sus vídeos siempre tan recomendables de YouTube. Bueno, hasta el día de hoy, no hay día en el que uno no encienda la televisión o abra El País o incluso también el ABC en algunas cosas, porque claro, creemos agencias como EFE y no nos damos cuenta de que el sesgo llega a agencias de índole nacional e internacional. La última, por ejemplo, si la gente puede verlo hoy mismo, es poner el alma en el cielo porque Ayuso reparta mascarillas FP2, que son por lo visto muy seguras, y sin embargo parece que no pasa nada porque Revilla reparta servilletas por toda Cantabria, ¿no? Le dedican muchos más minutos y mucha más crítica política a unas mascarillas por ser quizás excesivamente mejores de los que se necesitara, que no sé hasta qué punto eso es un problema para políticos de los que normalmente solo podemos esperar que nos den un rango de calidad infinitamente inferior al que se supone, según las agencias de salud, necesitamos, y por el contrario a todos los que le bailen el agua a estas cadenas de televisión les tratan como, pues eso, como si fueran amigos a los que no hay que criticar en absoluto. Hubo un periodista, José Luis Gutiérrez se llamaba, que denunció cómo Televisión Española, los informativos de Televisión Española dirigidos por una señora que se llamaba María Antonia Iglesias, ya fallecida hace tiempo, manipulaban las imágenes cuando salían los miembros de la oposición, señaladamente el señor Aznar, para conseguir que el rostro se volviera grotesco y que produjera un rechazo en el telespectador. Los métodos hoy han cambiado, pero el objetivo viene a ser el mismo. Bueno, un ejemplo muy reciente y exquisito de lo que acabas de comentar es lo que hicieron a Santiago Abascal. O sea, Abascal, nada más que entró en el plató de Televisión Española, lo metieron en una sauna de 35 grados y llegó chorreando a plató, le pusieron luces angulares para que pareciera que su nariz fuera más alargada, le hicieron una serie de triquiñuelas, incluido el propio maquillaje, que estaba muy pálido, toda esa serie de manipulaciones, de tergiversaciones, de preguntas en las cuales el entrevistado no puede responder con libertad porque de entrada ya te están cosificando con una serie de prejuicios, incluso el propio Comisiones Obreras, el propio sindicato que dijo que había que censurar previamente a Santiago Abascal y que no fuera Televisión Española. Por cierto, un sindicato que no dijo nada cuando el terrorista Arnaldo Otegi fue y alabaron a loas, ¿no? De ay, qué bueno que un etarra venga a Televisión Española y qué buena es la pluralidad, ¿no? Incluso con un pues eso, como un etarra como Otegi. Y cuando ves que a una persona al que han votado casi 7 millones de españoles se le está tratando así en una televisión que estamos pagando todos, pues llegas a pensar si están haciendo esto de una forma tan obvia que no están haciendo cada día con las noticias que nos dan en los telediarios en esta cadena. Por supuesto que se continúa haciendo hoy día, sí. ¿No? Y es que, claro, hay que censurar mucho para conseguir hacer lo blanco-negro y lo negro-blanco. Conseguir que Santiago Abascal sea un personaje reprobable, mientras que Otegi es un personaje, un hombre de paz al que hay que aplaudir entre todos. Correcto. En fin, una cosa... Pues bueno, el punto hasta el que hemos llegado hoy día. La verdad al final es como un corcho, ¿no? Necesitas esfuerzos para intentar hundirla, pero en el momento en el que abres las manos el corcho vuelve a resurgir. Esto igual necesitan un entramado de verificadores tremendos, necesitan cadenas al servicio de su ideología, necesitan una serie ingente de personal para que la mentira parezca verdad, pero sin embargo en el momento en el que atizas con la verdad no necesitan más que eso. Nada más que decir, don Alvise, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como le digo, si las redes sociales tuvieran un rostro, no cabe duda de que probablemente sería el suyo. Muchas gracias, por estar con nosotros. Y vamos a continuar ahora con una comunicación a través de Skype con otra persona que ha sido censurada
de una forma brutal, en este caso por YouTube. Don Marcel García. Hola Fernando, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un placer, don Marcel, siempre tener a gente batalladora en este plató, aunque sea por Skype. Espero que pronto le podamos tener también aquí sobreponiéndonos a la situación. Bueno, en su caso ha sido, la tropelía se ha perpetrado en YouTube. Aquí no hay red social o, en fin, ámbito que escape a la censura, ¿no? No, sin duda, sin duda. Todas las redes sociales están controladas por la misma gente y todas persiguen los mismos objetivos, que es instaurar una verdad oficial y perseguir a todo aquel que disienta de esa. Ajá, en su caso, bueno, le han tirado un vídeo en YouTube y ¿cómo lo han justificado? ¿Qué le han dicho? ¿Cómo lo explican? Pues mira, yo si quieres te cuento un poco. Sí, claro. El día 2 de abril subí un vídeo que se llamaba Vacunas, Chips, Evento 201 EID 2020. En este vídeo hablaba de ciertos aspectos de esta pandemia que tenemos y es un vídeo que lo lancé el día 2 de abril. Hasta el día 7 de mayo, un mes después, ese vídeo fue viralizándose hasta llegar a aproximadamente, bueno, pasó las 300.000 personas, las 300.000 visitas. El día 7 de mayo yo recibo un correo electrónico por parte de YouTube que me decía que ese vídeo había tenido que ser eliminado de mi canal de YouTube porque al parecer incumplía las normativas de la comunidad. No me decía ni qué normativa estaba incumpliendo, ni me decía dónde la estaba incumpliendo. Me decía que incumplía las normativas y que el vídeo tenía que ser eliminado. Entonces yo lo que hice fue revisar todas las normativas que están ahí publicadas en la web de YouTube y mirar lo que había dicho en ese vídeo. Entonces llegué a la conclusión de que era absolutamente imposible que yo estuviese incumpliendo ninguna normativa. Cuando descubro eso, lo que hago es la única opción que YouTube te da en estos casos, que es apelar, hacer una apelación. Yo hago una apelación y les indico que por favor me indiquen dónde estoy incumpliendo las normativas y que lo revisen, porque lo he revisado yo y es imposible que esto estuviese pasando. A las 2 horas recibo otro correo electrónico de YouTube y me dicen que ellos han revisado minuciosamente este vídeo y que efectivamente sí estoy incumpliendo sus normativas. A partir de ese momento yo ya no puedo hacer nada más, mi vídeo, el vídeo más visto de mi canal, queda eliminado para siempre y ellos no me dan la posibilidad de hacer nada. ¿Pero le explican en qué ha consistido su incumplimiento? No, que va. Ellos dicen que incumplo las normativas de YouTube y ya está, es algo muy genérico, no me dicen qué normativa estoy incumpliendo, si es algún tipo de incitación al odio, no me dicen absolutamente nada, tampoco me dicen en qué parte concreta del vídeo estoy haciendo, no me dicen nada de eso. ¿Usted habrá insultado a alguien? Han decidido eliminar el vídeo y ya está. Porque usted habrá insultado a alguien o habrá llamado a la comisión de un delito, ¿no? Sí, bueno, ¿qué va? Yo, de hecho, en ese vídeo lo único que hablaba, pues bueno, yo lo que hago es recopilar hechos objetivos que están publicados en otras páginas y comparto con la gente mi manera de conectarlos y de interpretarlos, pero ya te digo, los vídeos que yo hago son de fuentes de otras páginas, no soy investigador. Me temo que ese recurso no vale excesivamente porque lo que están haciendo en todas las redes sociales, con independencia de esa cuestión, de la cuestión formal, es el contenido, es decir, van a eliminar contenidos, es una cosa que parece evidente. Exactamente, es que de hecho yo después de eso lo que hice fue empezar a investigar porque digo, a ver qué puedo hacer, ¿no? Y encontré una entrevista de la CEO, la directora ejecutiva de YouTube, que se llama Susan Wojcicki, y allí en una entrevista para la CNN ella dice manifiestamente que todos los vídeos que estén subidos en la plataforma de YouTube que se atrevan a contradecir o a poner en duda la versión oficial de la OMS en cuanto a contenido del coronavirus serían eliminados. Y ella lo dice en la entrevista de la CNN. No, ya hemos llegado a un punto en el que ya no se disimula. Es decir, se ejerce la censura y prácticamente se llama por su nombre, lo cual es de agradecer hasta cierto punto. Sí, ahora ya estamos a un punto donde, bueno, directamente te borran el vídeo y ya está. Y claro, aquellos que creamos contenido a través de plataformas como las redes sociales, pues lo tenemos realmente muy complicado porque es que hay una censura brutal y además es una censura ideológica a dedo. Esta censura, además, en el caso de su vídeo, ha venido acompañada de otras medidas por parte de YouTube. Medidas lesivas para usted. Bueno, a mí en este vídeo en concreto me dijeron que no pasaba nada, que no me preocupase, que no había ningún tipo de
punto negro a que marcase mi canal como un canal peligroso ni nada así. Pero sí que es verdad que justamente, y ahora que lo dices, precisamente este mes de YouTube, el mes de abril, que es cuando yo subí ese vídeo, es justamente el único mes que yo no he cobrado de YouTube. Y dices, bueno, yo ya no sé si esto... Yo no creo demasiado en las... Bueno, básicamente lo que han hecho ha sido cargarse mi vídeo y dejar de pagar. Usted tiene algunos otros vídeos que han sido también, podemos decir, polémicos, para entendernos. Es decir, que trata temas muy... temas complicados, vamos a decir, ¿no? Socialmente. Sí, bueno, normalmente pues sí, trato temas, vídeos de diferentes temáticas, como por ejemplo la ideología de género, el feminismo radical, los nacionalismos y tal. Pero sí que es verdad que, bueno, cuando hablé, por ejemplo, del tema del lobby LGTB, sí que también he recibido alguna censura, algunas amenazas por parte de la gente, pero por parte de las redes sociales, censuras en cuanto a eliminar vídeos. Pero la verdad que en este caso concreto ha sido pues lo peor, porque es un vídeo que, como te digo, estaba viendo muchísima gente. ¿Le han eliminado más vídeos entonces? ¿No ha debutado usted con este vídeo? No, el año pasado hice un vídeo hablando sobre el tema del orgullo gay y bueno, también fue un vídeo eliminado más de una vez además. O sea que son temas intocables, ya lo sabes perfectamente, Fernando. ¿Porque no te mostrarás muy orgulloso? Bueno, claro, porque precisamente lo que decía en ese vídeo, bueno, pues era que no sé hasta qué punto está siendo esto de ser del orgullo gay, tal y como lo manifiestan, no sé hasta qué punto está siendo algo bueno para el colectivo LGTB y hasta qué punto está siendo realmente algo que les perjudique. Eso es lo que yo planteaba. Pero la cuestión es si tu opinión es un bulo. ¿Perdona? Si tu opinión es un bulo. Es decir, una opinión puede ser un bulo, lo hablábamos con Albise hace un momento. Claro, no. Aquí lo que tendría que entrar es la libertad de expresión, ¿no? Yo tengo mi opinión y tengo que tener mi derecho a expresarla, pero lo que pasa que en las redes sociales, que es donde en cierto modo se está librando una batalla alternativa a los grandes medios, pues es cada vez más difícil que eso se permita, y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque es que los dueños de las redes sociales, al final, es la gente contra la que estamos luchando. Ellos te dan las herramientas, pero tú no puedes utilizarlas. Tú no puedes utilizar las herramientas del sistema para luchar contra el sistema. Ellos no lo van a permitir. Todas las redes sociales están controladas. Tenemos el caso de Facebook, WhatsApp e Instagram, que son de la propiedad de Mark Zuckerberg, que ha manifestado abiertamente su apoyo a la fundación Bill y Melinda Gates estos días más que nunca, y acaba de hacer un donativo de $25 millones a tal fundación. Twitter, por ejemplo, es propiedad de Jack Dorsey, que ha hecho un donativo de más de mil millones de dólares. Un donativo de $1.000 millones que representa aproximadamente el 30% de su fortuna. Que aparte ha dicho, cuidado porque esto es tremendo, que una vez la pandemia esté controlada, lo que sobre de ese dinero debería de ir destinado a la educación y a la salud de las mujeres y de las niñas. Esto lo ha dicho Jack Dorsey, el presidente de Twitter. Y después tenemos a la directora ejecutiva de YouTube que nos está haciendo eso. Es decir, todas las redes sociales, todas están controladas. O sea que su aspecto alternativo realmente no es tal. Forman parte también ellos de la élite globalista. Claro, porque cuando han descubierto que la gente está utilizando las redes sociales para informarse y en cierto modo está descubriendo muchísima gente la gran manipulación que viene de parte de los grandes medios de comunicación, pues ellos han tenido que tomar medidas para que no se les escape demasiado a la opinión pública, y ahora los tenemos también en las redes sociales. Esto era un punto que en la reunión de Bilderberg del año pasado, en 2019, era uno de los puntos claves que tenía previsto tratar, y ahora ya tenemos los resultados. Y que trataremos nosotros, Dios mediante, señor García Don Marcel, el próximo jueves, cuando tenga usted a bien comparecer en nuestro programa de nuevo, siempre contando cosas interesantísimas. Le agradecemos enormemente que esté hoy aquí. Vamos a seguir denunciando todo esto que usted apunta y todas las tropelías que cometen contra usted y contra todos los demás. Muchas gracias, Fernando, por la invitación y un gusto participar en tu programa. Lo mismo digo, igualmente. Un abrazo.
Bueno, pues este es el estado de la cuestión en el que nos encontramos en este momento. Censura por todas partes, protección del poder hacia el propio poder y aquellas cosas que parecen tan alternativas que realmente pues hay que mirarlas y volverlas a mirar. Bueno, al menos nos hemos enterado de una novedad, que Pedro Sánchez tiene alma. Eso dice, que iba a vender su alma o algo le he oído. En fin, damos paso a la publicidad, no se vayan, vuelvan porque regresamos de la mano nada menos que de don Carlos Esteban. Publi. Ya hemos vuelto, como MacArthur. Hablando de censura, que seguimos hablando de lo mismo, recordarán ustedes que a lo largo de esta pandemia y en los momentos aledaños ha habido una serie de columnistas, de opinadores y escritores que han salido por la puerta falsa de cada uno de los medios en los que trabajaban. Pues se me ocurre pensar en Dragó, en Iker Jiménez, o también ha habido algunos otros casos como el de Alfonso Usía, por ejemplo, ¿no? Bien, pues vamos a ver algo sobre eso. Voces críticas contra el gobierno y conocidas en los medios de comunicación han sido silenciadas en las últimas semanas. La censura ya se ha hecho carne en La Razón y también en El Mundo. A mediados del mes de marzo, Fernando Sánchez Dragó fue despedido del periódico en el que venía colaborando desde hace 3 décadas. El Mundo alegó en aquel momento razones económicas, unas razones que ni él ni la mayoría de la sociedad han llegado a creer. Por las mismas fechas, otro que escribía sus últimas líneas después de 3 lustros fue Alfonso Usía. El articulista hacía pública su despedida de La Razón a través de las redes sociales y la teoría de la censura se hacía evidente, aunque desde este medio hacían otra lectura de los hechos. La polémica no tiene que ver ni con mi grupo, ni con la pandemia, ni con el gobierno. Que él diga el artículo. Otro de los periodistas más guerreros del panorama audiovisual español también fue fulminado de la pantalla. Mediaset dio portazo a Cuarto Milenio y por tanto a Iker Jiménez. Fue uno de los primeros en alertar de la gravedad de la pandemia y pedía que el gobierno tomase medidas cuanto antes. Pero esto, Pablo, coronel, doctores, es China. Y de repente yo creo que la sensación que tenemos ahora es que del problema chino hemos pasado a tenerlo al lado, ¿no? En Europa. Les extrañaba especialmente y entramos en esta fase y luego, si queréis, entramos en España y qué se puede hacer, qué se está haciendo bien, qué veis vosotros con vuestros ojos siempre críticos, qué se está haciendo mal. Yo creo que la televisión sirve también para esto, ¿no? Algo no se está haciendo bien. Unos hechos que se entendieron dentro del marco del silencio a los críticos contra el Ejecutivo y que parece que la Guardia Civil confirmaba días más tarde. Y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Se hace difícil creer que, por ejemplo, el programa de Iker Jiménez no fuera rentable, ¿verdad? Luego debe haber alguna otra razón para eliminar este tipo de programas y para eliminar a los columnistas, a los opinadores, a los escritores a los que se han cargado. Quizá el vínculo que les une es su espíritu crítico contra todo lo que está pasando, se me ocurre pensar. Y para hablar de estas cosas y de algunas otras tenemos nada menos que a don Carlos Esteban. Muy bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, vamos a empezar a hablar en términos generales, para situar la cuestión, porque a veces se nos escapan en los detalles, digamos, las panorámicas más generales que nos ayudan a comprenderlo. La época contemporánea es una época, la época que estamos viendo en este momento, es una época que está sin duda llena de comodidades como ninguna otra, pero también puede considerarse que es la época en la que el hombre en ciertos aspectos ha sido menos libre o ha estado más indefenso frente al poder. Sí, naturalmente. La verdad es que antes, oyendo al vice, pensaba que efectivamente todo lo que estaba contando era muy interesante y estaba muy centrado en el panorama español, pero que esto no es en absoluto una cosa española, es una cosa que nos viene de fuera y que está afectando por lo menos a todo Occidente. La razón parece evidente, es decir, que es que la historia, tú podías ser el sátrapa con sueños más ambiciosos del mundo, pero tenías unas limitaciones, por ejemplo, tecnológicas. Actualmente no las tienes, actualmente puedes llegar muchísimo más lejos y emplear una fuerza muchísimo más irresistible sobre una cantidad de personas muchísimo mayor. Evidentemente, las dictaduras antiguas, incluso la que tenemos más reciente, pues había cosas de la vida corriente, libertades, digamos, diarias, pues a las que no afectaba,
Y en cambio ahora pues sí afecta porque el poder sabe mucho más de nosotros y controla no solo nuestra vida, digamos, pública, de la calle, de cuando salimos a la calle, sino incluso lo que hacemos en nuestra propia casa. De pronto nos encontramos con que hay censura por todas partes en el nombre del combate contra los bulos, pero en último término, ¿qué busca la censura? Y el control. La información es poder, eso se ha dicho siempre. Pero en este momento en que todos estamos intercomunicados, lo más importante, y perdona que vuelva a este tópico tan manido, es el relato, ¿no? Es decir, el que controla el relato, pues controla cómo la gente piensa que es el mundo y que son las cosas. En este momento lo estamos viviendo de una manera muy especial porque se trata de ir a algo tan instintivo como es el miedo del que has hablado tú antes. Ha habido épocas un poquito más racionales, un poquito más discursivas. Ahora todo lo que importa es el sentimiento. Por eso es lo que hablabais antes de una foto que salga con el gesto tal, que es, pintar a una persona muy pálida, porque la sensación es más importante que el razonamiento. Ahora todo se tiene que condensar en eslogans y consignas que son tan cortas que es imposible que transmitas nada medianamente racional ni pensado. Entonces, evidentemente, lo que se busca es eso, lo que se busca es el control. La censura es eso, no queremos que se sepa esto, ¿qué tal? Porque queremos un relato muy limpio, una narrativa muy limpia de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y la realidad es sucia, es bastante sucia. Bueno, si la censura se justifica en el combate contra los bulos, también tenemos, digamos, el correlato de esto en este movimiento que nos impele a pagar con tarjetas para eliminar la circulación de dinero en el nombre de combatir contra el dinero negro. Bueno, eso es terrible en dos sentidos. En primer lugar, es en el sentido de control. Sabemos qué has comprado, cuándo lo has comprado, dónde lo has comprado y probablemente por dónde estás. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, digamos, hipotéticamente como castigo. Es decir, si lo que prima es el dinero físico, bueno, pues tú tienes una cierta libertad, tú tienes un dinero que no está marcado con tu nombre en absoluto, puedes comprar lo que quieras, nadie sabe qué has comprado, nadie tiene por qué saber dónde estás, etc. Y sobre todo es difícil que te lo quiten, que te castiguen con eso. Pero tú imagínate una instrucción que sea en un futuro quizá no muy lejano, como sucede en China con lo de la puntuación cívica, que te quitan puntos o te ponen puntos según tú que te comportes o no como quiere el partido. Tú imagínate eso, que te puedan, que vayas a pagar y no hay nada, su cuenta ha sido bloqueada. Una parte de la población ha mostrado lo que entiendo que es una preocupante inclinación a denunciar a sus vecinos. Me recuerda esto un poco al experimento Milgram famoso. Sí, bueno, es cierto que hay bastante de eso, hay mucho de sumisión al poder, de costumbre de obedecer, que es una cosa que, por otra parte, estos últimos 40 años de educación, de bombardeo absoluto desde los medios de comunicación, las universidades, los colegios, las canciones, las novelas, las series, es decir, nos han, digamos, encarrilado para tener un relato muy claro de lo que son buenos y malos, pero también hay otra cosa y es ese miedo del que hablábamos. Una pandemia, una epidemia, un virus es, digamos, que el enemigo perfecto porque es invisible, todo el mundo le tiene miedo, convierte en enemigo a todo el mundo, tu vecino puede ser el que te mate. Y claro, eso saca lo peor de nosotros, la cobardía para empezar, ¿vale? Y si tú eres cobarde, te da rabia que alguien no lo sea tanto, que sea más audaz, la envidia, que es el pecado capital de este país, se lo está pasando fenomenal, pues, y yo no, pues entonces lo voy a denunciar, ¿no? Se nos han quedado muchísimas cosas en el tintero, lo cual es en parte tanto mejor porque le obligamos a que vuelva usted la semana que viene a contarnos la parte de la que no hemos hablado. Pero en fin, es un tema recurrente que tiene muchas vertientes y hablaremos de ello en muchas ocasiones. Muchísimas gracias, don Carlos Esteban. Gracias. Y vamos ahora con nuestra sección de Fake News. Y vamos ahora con la sección de Fake News, que viene fina, ¿verdad, Alba?
Parece que sí. Muy buenas noches, Fernando. Recordarás unas declaraciones un tanto polémicas del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, hace unas semanas, donde decía que las inyecciones con desinfectante podrían ser un tratamiento efectivo contra el coronavirus. Unas declaraciones lógicamente sarcásticas, pero que muchos medios de comunicación usaron a su favor para poder atacar al dirigente estadounidense, como esta que están viendo en la parte inferior de sus pantallas. Antena 3 aseguraba que más de 100 ingresados debido a estas declaraciones, a estas indicaciones de Donald Trump, pero lo cierto es que esto es falso. Lo que pasó en realidad es que hubo muchos más ingresos en los hospitales, pero debido al hecho de que muchas personas estaban usando más productos desinfectantes en sus casas, es decir, que se habían intoxicado por usar lejía para desinfectar en sus hogares y no por consumirlo, como decían estos medios de comunicación. Estás en plano internacional, pero si te parece, vamos ahora con una fake que es muy en España. Concretamente tiene que ver con la noticia de que ayer el gobierno de la Comunidad de Madrid, en concreto el de Isabel Díaz Ayuso, comenzó a repartir mascarillas a través de las diferentes farmacias, a través de las más de 4.000 farmacias que hay en toda la comunidad. Unas mascarillas que han sido criticadas, en concreto por La Sexta, por Ferreras. Críticas por el hecho de que estas mascarillas sean de alta calidad. Se trata en realidad de unas mascarillas FFP2, como decíamos, y como decía La Sexta, que son sin válvula de exhalación, es decir, es una de las que más protege tanto a quien la lleva también como a los que se encuentran a su alrededor, es decir, que evita poder contagiar a otras personas que se encuentran a nuestro lado. Es decir, esta es mucho más eficiente que la quirúrgica, pero ya lo ves, el motivo de la que usa La Sexta, el argumento para poder criticar estas mascarillas es que no son tan efectivas como las quirúrgicas, que no son tan cómodas como estas quirúrgicas, pero hay que decir que en otros muchos programas de La Sexta hemos visto a los propios reporteros de esta cadena usando estas mismas mascarillas que critican. ¿Eso es que no querrán a lo mejor proteger a sus reporteros? No lo saben. Es bueno. Muchísimas gracias, Alba. Ya decíamos que la cosa venía movidita. Tendremos esta sección a diario y desde luego que no nos faltan posibilidades. A aquellos que dicen que el gobierno no debe inmiscuirse en asuntos tan privados como el número de hijos de una pareja, les espera una sorpresa desagradable. Paul Ehrlich. Bueno, y hablando de sorpresas desagradables, pues nos tenemos que ir, pero en cualquier caso les agradecemos enormemente que hayan estado aquí con nosotros un día más. Mañana, Dios mediante, volveremos. Muchas gracias.